Capítulo 11. El alfarero. Levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a casa del alfarero, y he aquí, estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Jeremías 18, versículos 2 al 4. La palabra traducida alfarero significa imaginación. Del material que otros habrían desechado como inútil, una imaginación despierta lo modifica como debería ser. Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros el barro, y tú nuestro alfarero, obra de tus manos somos todos nosotros. Isaías 64, versículos 8. Esta concepción de la creación como una obra de la imaginación y el Señor nuestro Padre como nuestra imaginación nos llevará más lejos en el misterio de la creación que cualquier otra guía. La única razón por la cual las personas no creen en esta identidad de Dios y la imaginación humana es que no están dispuestos a asumir la responsabilidad de su terrible mal uso de la imaginación. La imaginación divina ha descendido al nivel de la imaginación humana, para que la imaginación humana pueda ascender a la imaginación divina. En el Salmo 8 se dice que el hombre fue hecho un poco menor que Dios. No un poco menor que los ángeles, como erróneamente lo traduce la versión King James. Los ángeles son las disposiciones emocionales del individuo y, por lo tanto, son su sirviente y no su superior, como nos dice el autor de Hebreos. La imaginación es el verdadero ser y es uno con Dios. La imaginación crea, conserva y transforma. La imaginación es radicalmente creativa cuando desaparece toda actividad imaginativa basada en la memoria. La imaginación es conservadora cuando su actividad imaginaria se alimenta con imágenes suministradas principalmente por la memoria. La imaginación es transformadora cuando varía un tema ya existente, cuando mentalmente altera un hecho de la vida, cuando deja fuera el hecho de la experiencia recordada o pone algo en su lugar, si eso perturbaba la armonía que deseaba. A través del uso de su imaginación, esta talentosa joven artista ha hecho de su sueño una realidad. Desde que entré en el campo del arte, he disfrutado haciendo bocetos y pinturas para habitaciones infantiles. Sin embargo, había sido desanimada por asesores y amigos que tenían mucha más experiencia que yo en el campo. Les gustaba mi trabajo, admiraban mi talento, pero decían que no obtendría reconocimiento ni salario por este tipo de trabajo. De alguna manera, siempre sentí que lo haría, pero ¿cómo? Entonces, el otoño pasado, escuché tus conferencias. Esto es lo que hice diariamente. Me imaginé que estaba en una galería. Había mucha expectación sobre mí. En las paredes estaba mi arte, solo lo mío. Una exposición unipersonal. Y vi estrellas rojas en muchas de mis pinturas. Esto indicaba que habían sido vendidas. Esto es lo que sucedió. Justo antes de Navidad hice un móvil para una amiga, que a su vez se lo mostró a un amigo suyo, que es dueño de una tienda de importación de arte en Pasadena. Él expresó su deseo por conocerme. Así que tomé algunas muestras de mi trabajo. Cuando miró la primera pintura, dijo que le gustaría ofrecerme una exposición unipersonal en primavera. La noche de la inauguración, el 17 de abril, un decorador de interiores que vino, le gustó mi trabajo y me encargó hacer un collage para la habitación de un niño pequeño, que aparecerá en la edición de septiembre de Good Housekeeping, como la casa del año de 1961. Más tarde, durante la presentación, otro decorador vino y admiró mucho mi trabajo. Él me preguntó si podría organizarme una reunión con los decoradores de interiores correctos y con los correctos propietarios de galerías, quienes podían comprar y mostrar mi trabajo debidamente. Por cierto, la exposición fue un éxito financiero, tanto para el propietario de la galería como para mí. Lo interesante de esto es que, aparentemente, estos tres hombres vinieron a mí de la nada. Ciertamente, yo no hice ningún esfuerzo durante el tiempo de mi imaginación para contactar con nadie. Pero ahora estoy recibiendo reconocimiento y tengo un mercado para mi trabajo. Y ahora sé, sin lugar a dudas, que no hay un no cuando se aplica seriamente este principio de que imaginar crea la realidad.
不回文是书的电脑，给我的，不买的，不我的不了给我的不给不给么，不给不给不。Ella probó al alfarero y demostró su creatividad en el desempeño. Solo la mente indolente fallaría en hacer frente a este desafío. Pablo dice, el Espíritu de Dios mora en ti. Ahora pónganse a prueba, para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no reconocen que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? Mas espero que reconocerán que nosotros no estamos reprobados. 2 Corintios 13, 5 al 6. Sí, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No debería ser difícil probarse a sí mismo para descubrir quién es este Creador en sí mismo. La prueba demostrará al individuo que su imaginación es la única que da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. Romanos 4:17. La presencia del alfarero en nosotros se deduce de lo que él hace allí. No podemos verlo allí como... Cada historia registrada en este libro es la prueba que Pablo pidió a los corintios que hicieran. Dios realmente y verdaderamente existe en el individuo, en cada ser humano. Dios enteramente se convierte en nosotros. Él no es nuestra virtud, sino nuestro ser real, nuestra imaginación. Macheco le soño Cecilistro. Las siguientes ilustraciones del mundo mineral pueden ayudarnos a ver cómo la imaginación suprema y la imaginación humana pueden ser el mismo poder, y sin embargo, ser enormemente diferentes en su creatividad. Punto. Casi, el diamante es el mineral más duro del mundo. El grafito, utilizado en los lápices de plomo, es uno de los más suaves. Sin embargo, ambos minerales son carbono puro. La vasta diferencia en las propiedades de las dos formas de carbono se cree que es causada por una disposición diferente de los átomos de carbono. Pero ya sea que la diferencia es producida por una disposición diferente de los átomos de carbono o no, todos están de acuerdo en que el diamante y el grafito son una sustancia, carbono puro. El propósito de la vida es la realización creativa del deseo. El individuo carente de deseo no podría existir de manera eficiente en un mundo de continuos problemas que requieren continuas soluciones. Un deseo es la conciencia de algo que nos falta o necesitamos para hacer que la vida sea más placentera. Los deseos siempre tienen alguna ganancia personal a la vista. Cuanto mayor sea la ganancia anticipada, más intenso será el deseo. No hay deseo realmente desinteresado. Incluso cuando nuestro deseo es para otro, aún así, estamos buscando satisfacer el deseo. Para alcanzar nuestro deseo debemos imaginar escenas que impliquen su realización, y representar la escena en nuestra imaginación momentáneamente, con una alegría suficientemente sentida, dentro de sus límites para hacerlo natural. Es como una niña disfrazada y jugando a ser reina. Debemos imaginar que somos lo que nos gustaría ser. Debemos actuarlo en la imaginación primero, no como espectador sino como un actor. Esta dama jugó imaginativamente a la reina al estar donde quería estar en su imaginación. Ella fue la verdadera actriz en este teatro. Mi deseo era asistir a una actuación de un famoso pantomimo, actualmente presentándose en uno de los teatros más grandes de nuestra ciudad. Debido a la naturaleza detallista de este arte, quería ubicarme en los asientos de orquesta, pero no tenía ni siquiera para el precio de un boleto de balcón. La noche que decidí tener este placer para mí, en mi imaginación me quedé dormida viendo al maravilloso artista. En mi acto imaginario me senté en un asiento central de orquesta. Escuché los aplausos cuando se levantó el telón y el artista salió al escenario. Realmente sentí la intensa emoción de esta experiencia. Al día siguiente, el día de la actuación, mi situación financiera no había cambiado. Tenía exactamente $1.37 en mi cartera. Yo sabía que debía usar el dólar para comprar gasolina para mi auto, lo cual me dejaría con 37 centavos. Pero también sabía que me había dormido fielmente en el sentimiento de estar en esa actuación, así que me vestí para el teatro. Mientras cambiaba los artículos de un bolso a otro, encontré un billete de $1, más 45 centavos, escondidos en el bolsillo de mi poco utilizada cartera de ópera. Sonreí para mí misma, dándome cuenta de que había obtenido el dinero para la gasolina. Así también obtendría el saldo de mi boleto para el teatro. Alegremente terminé de vestirme y salí para el teatro.
De pie frente a la ventanilla, mi confianza disminuyó mientras miraba los precios y vi 3,75 para asientos de orquesta. Con una sensación de consternación me di vuelta rápidamente y caminé por la calle hacia una cafetería para tomar una taza de té. Había gastado 16 centavos en mi té antes de recordar haber visto el precio de los asientos de balcón en la lista de la ventanilla. A toda prisa, conté mi cambio y descubrí que me quedaban $1.66. Corriendo de regreso al teatro, compré el asiento más barato disponible, que me costó $1.55. Con una moneda de 10 centavos en mi bolso, pasé por la entrada y el acomodador cortó mi boleto por la mitad diciendo: «Arriba, a la izquierda, por favor». La actuación estaba a punto de comenzar, pero ignorando las instrucciones del acomodador, entré al baño de damas del piso principal. Todavía decidida a sentarme en la sección de orquesta, me senté, cerré los ojos y mantuve mi visión interior fija en el escenario desde la dirección de la orquesta. En ese momento, un grupo de mujeres entró en el baño, todas hablando a la vez, pero yo solo escuché una conversación de una mujer hablando a su compañera, que le decía: «Pero esperé y esperé hasta el último momento. Entonces ella llamó y dijo que no podía venir. Yo habría regalado su boleto, pero ya es demasiado tarde». Sin darme cuenta, le di al acomodador ambas entradas y él las partió por la mitad antes de que pudiera detenerlo. Casi me reí en voz alta. Levantándome, me acerqué a esta señora y le pregunté si podría usar el boleto adicional que tenía, en lugar del asiento de balcón que yo había comprado. Ella fue encantadora y amablemente me invitó a acompañarla. El boleto que ella me entregó era la sección de orquesta, asiento central, a 6 filas del escenario. Me senté en ese asiento solo momentos antes de que se levantara el telón, en una actuación que había presenciado la noche anterior desde ese asiento, en mi imaginación. Jr. En realidad, debemos ser en la imaginación. Una cosa es pensar en el final y otra es pensar desde el final. Pensar desde el final, representar el final, es crear la realidad. Las acciones internas deben corresponder a las acciones que realizaríamos físicamente si las cosas fueran como deberían ser. Para vivir sabiamente, debemos ser conscientes de nuestra actividad imaginaria y observar que esté formando fielmente el final que deseamos. El mundo es arcilla, nuestra imaginación es el alfarero. Siempre debemos imaginar fines que sean valiosos o que prometan bien. El que desea pero no actúa engendra la peste. Lo que se hace fluye de lo que se imagina. Las formas exteriores revelan las imaginaciones del individuo. Dirijo un pequeño negocio, de propiedad exclusiva, y hace unos años parecía que mi empresa terminaría en el fracaso. Durante algunos meses, las ventas habían estado cayendo constantemente, hasta que me encontré en un atasco financiero, junto con miles de otros pequeños empresarios, ya que este periodo abarcó una de las pequeñas recesiones de nuestro país. Yo estaba muy endeudado y necesitaba al menos $3,000 casi de inmediato. Mis auditores me recomendaron cerrar mis puertas e intentar salvar lo que pudiera. En lugar de eso, me dirigí a mi imaginación. Conocía tu enseñanza, pero nunca había intentado resolver ningún problema de esta manera. Francamente, era escéptico sobre toda esa idea de que la imaginación puede crear la realidad. Pero también estaba desesperado, y la desesperación me obligó a poner a prueba tu enseñanza. Yo imaginé mi oficina recibiendo inesperadamente $4,000 en pago. Este dinero tendría que venir de nuevos pedidos, ya que mis cuentas por cobrar eran prácticamente inexistentes. Pero esto parecía inverosímil, ya que no había recibido tanto en ventas durante los últimos 4 meses o más. Sin embargo, durante 3 días mantuve constantemente mi visión imaginaria de recibir esa cantidad de dinero ante mí. A primera hora de la 4ª mañana, un cliente, del cual no había tenido noticias en meses, me llamó por teléfono, pidiéndome que fuera a verlo personalmente. Tenía que llevar una cotización que le había dado anteriormente por una maquinaria que necesitaba para su fábrica.
La cotización había sido hecha meses atrás, pero la saqué de mis archivos y no perdí tiempo en llegar a su oficina ese mismo día. Anoté la orden, la cual él firmó, pero en la transacción no vi ninguna ayuda inmediata para mí, ya que el equipo que él quería demoraba entre 4 a 6 meses para la entrega de la fábrica, y por supuesto, Le agradecí la orden y me levanté para irme. Él me detuvo en la puerta y me entregó un cheque por poco más de $4,000, diciendo: «Quiero pagar ahora, por adelantado, para fines fiscales, ya sabes. ¿No te importa?» «No, no me importa», respondí. En el momento en que tomé ese cheque en mis manos, me di cuenta de lo que había sucedido. En 3 días mi acto imaginario había hecho por mí lo que no había podido hacer en meses de desesperados problemas financieros. Ahora sé que esa imaginación podría haber traído $40,000 a mi negocio tan fácilmente como 4,000. LNC. Oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Capítulo 12. Actitudes. Solo las cosas mentales son reales. Lo que se denomina corporal, nadie sabe su lugar de residencia. Está en la falacia y su existencia es una imposición. ¿Dónde está la existencia fuera de la mente o del pensamiento? ¿Dónde está sino en la mente de un necio? Blake. La memoria, aunque defectuosa, es adecuada para la uniformidad. Si recordamos a otro como lo hemos conocido, nosotros lo recreamos en esa imagen y el pasado será reconocido en el presente. Imaginar crea la realidad. Si hay espacio para mejorar, deberíamos reconstruirlo con nuevo contenido. Visualizarlo como nos gustaría que fuera, en lugar de que tenga que soportar la carga de nuestra memoria de él. Todo lo que se puede creer es una imagen de la verdad. La siguiente historia es de alguien que cree que imaginar crea la realidad, y actuando sobre esta creencia, cambió su actitud hacia un extraño y fue testigo de este cambio en la realidad. Hace más de 20 años, cuando era un campesino recién llegado a Boston para asistir a la escuela, un mendigo me pidió dinero para comida. Aunque el dinero que yo tenía era lastimosamente insuficiente para mis propias necesidades, le di lo que tenía en el bolsillo. Unas horas más tarde, el mismo hombre, en ese momento tambaleándose borracho, me detuvo de nuevo y me pidió dinero. Me sentí tan indignado al pensar que el poco dinero que yo tenía había sido puesto para tal uso, que me hice una promesa solemne de que nunca más volvería a escuchar la súplica de un mendigo callejero. A través de los años cumplí mi promesa, pero cada vez que me negaba, mi conciencia me molestaba. Me sentía culpable hasta el punto de desarrollar un agudo dolor en mi estómago, pero no podía faltar a mi promesa. A principios de este año, un hombre me detuvo mientras paseaba a mi perro y me pidió dinero para poder comer. Fiel al antiguo compromiso, me negué. Su actitud fue gentil al aceptar mi negativa. Incluso admiró a mi perro y habló de conocer a una familia en el estado de Nueva York, quienes criaban Cocker Spaniels. Esta vez mi conciencia estaba realmente remordiéndome. Mientras él seguía su camino, decidí rehacer esa escena como yo desearía que hubiera sido. Así que me detuve allí mismo en la calle, cerré los ojos solo por unos minutos y representé la escena de manera diferente. En mi imaginación, el mismo hombre se acercó a mí, solo que esta vez él comenzó la conversación admirando a mi perro. Después de que hablamos un momento, le pedí que dijera: «No me gusta pedirle esto, pero realmente necesito comer algo. Tengo un trabajo que comienza mañana por la mañana, pero he estado sin trabajo y esta noche tengo hambre». Entonces busqué en mi bolsillo imaginario, saqué un billete imaginario de $5 y con mucho gusto se lo regalé. Este acto imaginario inmediatamente disolvió el sentimiento de culpa y el dolor. Por tu enseñanza, sé que un acto imaginario es un hecho. Así que yo sabía que podía conceder a cualquiera lo que pidiera, y por fe en el acto imaginario, consentir en la realidad de que lo tenía. 4 meses más tarde, mientras caminaba de nuevo con mi perro, el mismo hombre se me acercó y comenzó la conversación admirando a mi perro. «Aquí hay un perro hermoso», dijo. «Joven, no creo que me recuerdes, pero hace un tiempo te pedí algo de dinero y tú muy amablemente dijiste no. Digo amablemente porque si me lo hubieras dado, yo todavía estaría pidiendo dinero. En cambio, conseguí un trabajo a la mañana siguiente. Ahora estoy en pie y nuevamente tengo algo de autoestima».
Yo sabía que su trabajo era un hecho cuando me lo imaginé esa noche, unos 4 meses antes, pero no niego que hubo una inmensa satisfacción de que apareciera en persona para confirmarlo. F.B. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. Hechos 3:6. Nada debe ser descartado. Todo debe ser salvado, y nuestra imaginación, remodelando la memoria, es el proceso por el cual se lleva a cabo esta salvación. Condenar a alguien por haber perdido su camino es castigar a los ya castigados. Oh, ¿de quién debería compadecerme si no compadezco al pecador que se ha extraviado? No es lo que era una persona, sino lo que puede llegar a ser. Esa debe ser nuestra actividad imaginaria. ¿No te acuerdas de la dulce Alice Benbolt? Dulce Alicia, cuyo cabello era tan castaño, quien lloró de alegría cuando le diste una sonrisa, y tembló de miedo ante tu ceño fruncido. Si no imaginamos nada peor de lo que él piensa de sí mismo, pasaría como excelente. No es el individuo en su mejor momento, sino el imaginativo, ejerciendo el espíritu de perdón, que realiza el milagro. Imaginar con nuevo contenido transformó, tanto al hombre que pidió como al que dio. La imaginación aún no ha tenido su valor en los sistemas de moralistas o educadores. Cuando lo haga, habrá la apertura de la prisión para aquellos que están confinados. Nada tiene existencia para nosotros, sino a través del recuerdo que tenemos de ello, por lo tanto, deberíamos recordarlo no como era, a menos que, por supuesto, fuera del todo deseable, sino como deseamos que sea. Dado que la imaginación es creativa, nuestro recuerdo de otro lo favorece o lo perjudica, y hace que su camino ascendente o descendente sea más fácil y más rápido. No hay un carbón tan muerto que no brille ni queme si ligeramente se le da vuelta. La siguiente historia muestra que la imaginación puede hacer anillos y esposos, y enviar gente a la China. Mi esposo, hijo de padres separados y criado por sus queridos abuelos, nunca fue cercano a su madre, ni ella a él. Ella era una mujer de 63 años. Se había divorciado hace 32 años y se encontraba sola y amargada. Mi relación con ella se volvió tensa cuando intenté mantenerme en el medio. Por su propia admisión, su gran deseo era volver a casarse para tener compañía. Pero ella creía que eso era imposible a su edad. Mi esposo a menudo me decía que deseaba que ella se volviera a casar, y como fervientemente lo expresó, tal vez que viva lejos de la ciudad. Yo tenía el mismo deseo, y como yo lo expresé, tal vez que se mude a China. Siendo cautelosa de mi motivo personal para este deseo, yo sabía que debía cambiar mi sentimiento hacia ella en mi drama imaginario y al mismo tiempo darle a ella lo que quería. Comencé por verla, en mi imaginación, como una personalidad completamente cambiada, una mujer feliz, alegre, segura y contenta en una nueva relación. Cada vez que pensaba en ella, yo la veía mentalmente como una mujer nueva. Unas 3 semanas más tarde, ella vino de visita a nuestra casa y trajo a un amigo que había conocido varios meses antes. El hombre había enviudado recientemente. Él tenía su edad, financieramente seguro, tenía hijos adultos y nietos. Nos gustó y yo estaba emocionada porque era obvio que se gustaban. Pero mi esposo todavía pensaba que eso era imposible. No lo era. Desde ese día en adelante, cada vez que su imagen llegaba a mi mente, yo la veía extendiendo su mano izquierda hacia mí y yo admiraba el anillo en su dedo. Un mes después ella y su amigo vinieron a visitarnos, y mientras caminaba para saludarlos, ella orgullosamente extendió su mano izquierda. El anillo estaba en su dedo. 2 semanas después se casó, y no la hemos visto desde entonces. Vive en una casa nueva, lejos de la ciudad, y ya que a su nuevo esposo le disgusta el largo viaje a nuestra casa, ella bien podría haberse mudado a China. J.B. Hay una gran diferencia entre la voluntad de resistir una actividad y la decisión de cambiarla. El que cambia una actividad actúa, mientras que el que resiste una actividad reacciona. Uno crea, el otro perpetúa. Nada es real más allá de los patrones imaginativos que hacemos de ello. La memoria, no menos que el deseo, se asemeja a un sueño despierto. ¿Por qué hacerlo una pesadilla? El individuo solo puede perdonar si trata a la memoria como un sueño despierto y la adapta al deseo de su corazón. R.K. aprendió que podemos robar a otros sus habilidades por nuestras actitudes hacia ellos.
Él cambió su actitud y por lo tanto cambió un hecho. Yo no soy un prestamista, ni estoy en el negocio de inversiones como tal, pero un amigo y conocido de negocios vino a pedirme un préstamo sustancial con el fin de ampliar su planta. Debido a la amistad personal, le concedí el préstamo con tasas de interés razonables y le di a mi amigo el derecho de renovación al cabo de un año. Cuando expiró el término del primer año, él estaba atrasado en el pago de los intereses y solicitó una prórroga de 30 días. Le concedí esta solicitud, pero al cabo de 30 días seguía sin poder hacer frente al pagaré y pidió una prórroga adicional. Como dije anteriormente, yo no estoy en el negocio de prestar dinero. Dentro de 20 días yo necesitaba el pago completo del préstamo para cumplir con mis propias deudas. Sin embargo, nuevamente accedí a extender el plazo, aunque mi propio crédito estaba ahora en serio peligro. Lo natural era aplicar presión legal para cobrar, y hace unos años habría hecho justamente eso. En cambio, recordé tu advertencia, no robar a otros su capacidad, y me di cuenta de que había estado robándole a mi amigo su capacidad de pagar lo que él debía. Durante 3 noches construí una escena en mi imaginación en la que escuché a mi amigo decirme que órdenes inesperadas habían inundado su escritorio tan rápidamente que ahora podía pagar el préstamo en su totalidad. El cuarto día recibí una llamada telefónica suya. Me dijo que, por lo que él llamaba un milagro, había recibido tantas órdenes, además órdenes grandes, por tanto, ahora podía pagar mi préstamo, incluidos todos los intereses adeudados, y de hecho, acababa de enviarme un cheque por el monto total. No hay nada más fundamental para el secreto de imaginar que la distinción entre imaginar y el estado imaginado. Solo las cosas mentales son reales. Todo lo que se puede creer es una imagen de la verdad. Capítulo 13. Trivialidades. El conocimiento general es un conocimiento remoto. En lo particular consiste la sabiduría y la felicidad también. Blake. Debemos usar nuestra imaginación para lograr fines particulares, incluso si los fines son triviales. Debido a que las personas no definen ni imaginan claramente los fines particulares, los resultados son inciertos, mientras que podrían ser perfectamente certeros. Imaginar fines particulares es discriminar claramente. ¿Cómo distinguimos el roble de la haya, el caballo del buey, sino por el contorno delimitador? La definición afirma la realidad de la cosa particular contra las generalizaciones sin forma que inundan la mente. La vida en la Tierra es un jardín de infancia para la creación de imágenes. La grandeza o pequeñez del objeto a crear no es importante en sí mismo. Blake dijo: la gran regla dorada del arte, también de la vida, es esta: cuanto más distintiva, aguda y clara sea la línea delimitadora, cuanto más perfecta es la obra de arte, y cuanto menos aguda y marcada sea, mayor será la evidencia de una débil imitación. ¿Qué es lo que construye una casa y planta un jardín, sino lo definido y determinado? Deja de lado esta línea y dejas fuera la vida misma. Las siguientes historias se refieren a la adquisición de cosas triviales, aparentemente pequeñas, o juguetes como yo los llamo, pero son importantes debido a las claras visiones imaginarias que crearon los juguetes. La autora de la primera historia es una de quien se dice, lo tiene todo. Esto es verdad, tiene seguridad financiera, social e intelectual. Ella escribe: como sabes, a través de tu enseñanza y mi práctica de esa enseñanza, he cambiado completamente mi vida y a mí misma. Hace 2 semanas, cuando hablabas de juguetes, yo me di cuenta de que nunca había usado mi imaginación para obtener cosas, y decidí que sería divertido intentarlo. Tú hablaste de una joven mujer, a quien le dieron un sombrero simplemente por usar ese sombrero en su imaginación. Lo último en la tierra que necesitaba era un sombrero, pero yo quería probar mi imaginación para conseguir cosas. Así que seleccioné un sombrero que se mostraba en una revista de moda. Recorté la foto y la puse en el espejo de mi tocador. Estudié la imagen cuidadosamente. Entonces cerré los ojos, y en mi imaginación me puse ese sombrero en la cabeza, y lo usé al salir de la casa. Hice esto solo una vez. La semana siguiente me encontré con algunas amigas para el almuerzo, y una de ellas llevaba puesto el sombrero. Todas lo admiramos. Al día siguiente, recibí un paquete por mensajería de entrega especial. El sombrero estaba en el paquete. La amiga que lo había llevado el día anterior me había enviado el sombrero con una nota que decía que no estaba particularmente interesada en el sombrero, y que en realidad no sabía por qué lo había comprado, pero por alguna razón pensó que se vería bien en mí y que por favor lo aceptara. GL. El movimiento de los sueños a las cosas es el poder que impulsa a la humanidad. Debemos vivir totalmente en el nivel de la imaginación, y debe ser tomada conscientemente y deliberadamente.
Toda mi vida me han gustado los pájaros. Disfruto observándolos, escuchando su parloteo, alimentándolos, y especialmente me gusta el pequeño gorrión. Durante muchos meses yo los he alimentado con migajas de pan de la mañana, semillas de aves silvestres y cualquier cosa que yo creía que comerían. Durante todos esos meses, me he sentido frustrado al ver que los pájaros más grandes, particularmente las palomas, comandan el área, engullendo la mayor parte de las semillas buenas y dejando las cáscaras para mis gorriones. Utilizar mi imaginación en este problema me pareció gracioso al principio, pero cuanto más pensé en ello, más interesante se volvió la idea. Entonces, una noche me puse a ver que los pequeños pajaritos venían por su parte completa de las ofrendas diarias y yo le contaba a mi esposa que las palomas ya no interferían con mis gorriones, sino que tomaban su parte como caballeros y luego abandonaban el área. Continué esta acción imaginaria durante casi un mes. Entonces, una mañana me di cuenta de que las palomas habían desaparecido. Los gorriones desayunaron solos por unos días. Durante esos pocos días, ningún pájaro más grande entró en el área. Eventualmente regresaron, pero hasta el día de hoy nunca han vuelto a infringir el área ocupada por mis gorriones. Ellos permanecen juntos, comiendo lo que yo pongo para ellos, dejando una parte completa del área a mis pequeños amigos. Y sabes, realmente creo que los gorriones entienden, ya no parecen tener miedo cuando yo camino entre ellos. RK. Esta dama prueba que, a menos que nuestro corazón esté en la tarea, a menos que nos imaginemos a nosotros mismos justo en el sentimiento del deseo cumplido, no estamos allí. Porque somos todo imaginación, y debemos estar donde está la imaginación y lo que somos en la imaginación. A principios de febrero, mi esposo y yo llevábamos un mes en nuestra nueva casa. Un hogar más que encantador, posado en un monte con el océano como nuestro patio delantero, el viento y cielo como vecinos, y las gaviotas como invitados. Estábamos encantados. Si has experimentado la alegría y el desgaste de construir tu propia casa, ya sabes que estás completamente lleno de felicidad, y tu cartera está completamente vacía. 100 cosas preciosas clamaban ser compradas para esa casa, pero lo que más deseábamos era lo menos necesario, un cuadro. No cualquier cuadro, sino una maravillosa escena del mar, dominado por un gran clipper blanco. Este cuadro había estado en nuestros pensamientos todos los meses de construcción, y dejamos una pared de la sala de estar libre de paneles para colgarlo. Mi esposo montó en la pared faroles decorativos rojos y verdes para enmarcar nuestro cuadro, pero el cuadro en sí tendría que esperar. Cortinas, alfombras, todos los elementos prácticos debían ser lo primero. Quizás era así, pero eso no nos impidió a ninguno de los dos ver en nuestra imaginación ese cuadro en esa pared. Un día, mientras estaba de compras, entré a una pequeña galería de arte, y al caminar por la puerta me detuve tan repentinamente que un caballero que caminaba detrás de mí se estrelló contra un caballete. Me disculpé y señalé un cuadro colgado a la altura de la cabeza al otro lado de la sala. ¡Nunca había visto algo tan maravilloso! Él se presentó como el propietario de la galería y dijo: «Sí, un original del mejor pintor inglés de las naves Clipper que el mundo ha conocido». Continuó contándome sobre el artista, pero yo no estaba escuchando. No podía apartar mis ojos de ese maravilloso barco, y de repente experimenté algo muy extraño. Fue solo un momento en el tiempo, pero la galería de arte se desvaneció y vi esa imagen en mi pared. Me temo que el propietario pensó que yo estaba un poco mareada, y lo estaba, pero finalmente logré devolver mi atención a su voz cuando él mencionó un precio astronómico. Yo sonreí y dije: «Tal vez algún día». Él continuó hablándome sobre el pintor y también sobre un artista estadounidense que era el único litógrafo vivo capaz de copiar al gran maestro inglés. Él dijo: «Si tienes mucha suerte, puedes tener una de sus réplicas. He visto su trabajo. Es perfecto hasta el último detalle. Mucha gente prefiere las reproducciones a las pinturas. Reproducción o pintura. Yo no sabía nada sobre los valores de ninguno de los dos. Y de todos modos, todo lo que yo quería era ese cuadro. Cuando mi esposo regresó a casa esa noche, no hablé de nada más que de esa pintura y le rogué que visitara la galería y la viera. Tal vez podríamos encontrar una reproducción de ella en alguna parte. El hombre dijo: «Sí», interrumpió él, «pero sabes que no podemos permitirnos un cuadro ahora».
Nuestra conversación terminó ahí, pero esa noche después de la cena me paré en nuestra sala de estar y vi ese cuadro en nuestra pared. Al día siguiente, mi esposo tenía una cita con un cliente que no quería mantener, pero la cita se mantuvo. Mi esposo no regresó a casa sino hasta después de oscurecer. Cuando entró por la puerta principal, yo estaba ocupada en otra parte de la casa y desde allí le saludé. Unos minutos más tarde oí un martilleo y entré a la sala de estar para ver lo que estaba haciendo. En nuestra pared colgaba mi cuadro. En mi primer momento de intensa alegría, recordé al hombre en la galería de arte diciendo, si tienes mucha suerte puedes tener una de sus réplicas. ¿Suerte? Bueno, aquí está la parte de mi marido de esta historia. Manteniendo la cita ya mencionada, él entró en una de las casas más pobres y humildes en las que había estado. El cliente se presentó y condujo a mi esposo a un pequeño comedor oscuro, donde los dos se sentaron en una mesa vacía. Cuando mi esposo puso su maletín sobre la mesa, levantó la vista y vio el cuadro en una pared. Él me confesó que había conducido una entrevista muy descuidada porque no podía sacar sus ojos de ese cuadro. El cliente firmó el contrato y dio un cheque como pago inicial que, como mi marido creía a ese momento, tenía $10 menos. Mencionando este hecho al cliente, él dijo que el cheque dado era cada centavo que podía permitirse, pero añadió, he notado tu interés en ese cuadro. Estaba aquí cuando tomé este lugar. No sé a quién pertenecía, pero no lo quiero. Si pones los $10 por mí, te daré el cuadro. Cuando mi esposo regresó a la oficina principal de su compañía, vio que había estado en error sobre la cantidad, no le cobraron $10. Nuestro cuadro está en nuestra pared y no nos costó nada. A.A.D.R.L. Quien escribe la siguiente carta debe decirse: en la fe, señora, tiene un corazón alegre. William Shakespeare. Mucho ruido y pocas nueces. Un día, durante una huelga de autobuses, tuve que ir al centro de la ciudad y tuve que caminar 10 cuadras desde mi casa hasta el bus más cercano en funcionamiento. Antes de volver a casa, recordé que no había ningún mercado en esta nueva ruta y que no podría comprar la cena. Tenía lo suficiente para manejar de suerte una comida, pero necesitaría pan. Después de andar de compras todo el día, las 10 cuadras de la línea del autobús era todo lo que podía caminar. Ir más lejos para comprar pan estaba fuera de discusión. Me quedé muy quieta por un momento y permití que una visión del pan bailara en mi cabeza. Entonces me puse en marcha para volver a casa. Cuando subí al autobús estaba tan cansada que tomé el primer asiento disponible y casi me senté en una bolsa de papel. Ahora, en un autobús lleno de pasajeros cansados, rara vez se miran directamente, así que, siendo naturalmente curiosa, eché una mirada dentro de la bolsa. Por supuesto era una barra de pan. No cualquier pan, sino la misma marca de pan que siempre compro. RL. Detalles, todos detalles, pero produjeron sus invaluables trivialidades. La imaginación logra estas cosas sin los medios que generalmente se consideran necesarios para ello. El individuo califica la riqueza de una manera que no guarda relación con los valores reales. Ven, compra vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. Isaías 55:1. Capítulo 14. El momento creativo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. Cada día hay un momento que Satanás no puede encontrar, ni sus demonios tampoco. Pero el hombre laborioso encuentra este momento y lo multiplica. Y una vez encontrado, renueva cada momento del día si es colocado correctamente. Blake. Cada vez que imaginamos las cosas como deberían ser, en lugar de como parecen ser, es el momento. Porque en ese momento el trabajo del ser espiritual está hecho. Y todos los grandes eventos del tiempo comienzan a moldear un mundo en armonía con el patrón alterado de ese momento. Blake escribe: Satanás es un reactor, él nunca actúa, él solo reacciona, y si nuestra actitud hacia los acontecimientos del día es reaccionaria, ¿no estamos actuando el papel de Satanás? El individuo solo está reaccionando en su estado natural o de Satanás. Él nunca actúa o crea, él solo reacciona o recrea. Un momento creativo real, un sentimiento real del deseo cumplido, vale más que toda la vida natural de la reacción. En tal momento, es realizada la obra de Dios. Una vez más, podemos decir con Blake:
Dios solo actúa, y está en personas o seres existentes. Hay un pasado imaginario y un futuro imaginario. Si al reaccionar se recrea el pasado en el presente, entonces, actuando nuestros sueños de fantasía, podemos traer el futuro al presente. Siento ahora el futuro en el instante. El ser espiritual actúa. Porque cualquier cosa que él quiera hacer, puede hacer, y hace de inmediato, en su imaginación. Y su lema siempre es: el momento es ahora. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. 2 Corintios 6, 2. Nada se interpone entre el individuo y el cumplimiento de su sueño, sino los hechos, y los hechos son las creaciones de la imaginación. Si él cambia su imaginación, cambiará los hechos. Desea Historia habla de una joven mujer que encontró el momento, y actuando su sueño de fantasía trajo el futuro al instante, sin darse cuenta de lo que había hecho sino, hasta la escena final. El incidente relatado a continuación puede parecer una coincidencia para aquellos que nunca han sido expuestos a tu enseñanza, pero sé que observé un acto imaginativo, que tomó forma sólida, quizás, en 4 minutos. Creo que te interesará leer este reporte, escrito, exactamente como sucedió, unos minutos después del acontecimiento real ayer por la mañana. Estaba conduciendo mi automóvil hacia el este, en Sunset Boulevard, en la pista central del tráfico, frenando lentamente para detenerme ante una señal roja en una intersección de 3 vías, cuando mi atención fue captada por la vista de una anciana, vestida toda de gris, corriendo por la calle frente a mi auto. Su brazo se levantó, señalando al conductor de un autobús que estaba empezando a alejarse de la acera. Obviamente, ella estaba intentando cruzar enfrente del bus para retrasarlo. El conductor redujo la velocidad de su vehículo y pensé que le permitiría entrar. En cambio, mientras ella saltaba a la acera, el autobús se alejó, dejando la parada justo en el momento de bajar su brazo. Ella se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia una cabina telefónica cercana. Cuando mi señal cambió a verde y puse mi auto en movimiento, deseé haber estado detrás del autobús y haber podido ofrecer llevarla. Su extrema agitación era evidente, incluso desde la distancia que yo estaba de ella. Mi deseo se cumplió instantáneamente en un drama mental y, mientras me alejaba, la fantasía se desarrollaba en la siguiente escena. Yo abrí la puerta del auto y una señora vestida de gris entró sonriendo aliviada y muy agradecida. Ella estaba sin aliento por haber corrido y dijo: «Solo tengo que ir unas pocas cuadras. Me encontraré con unos amigos y temía que se fueran sin mí cuando perdí mi autobús». Dejé a mi dama imaginaria un par de cuadras más adelante y yo estaba encantada de observar a sus amigos que todavía la esperaban. Ella me agradeció nuevamente y se alejó. Nombre 3. Toda la escena mental se extendió en el tiempo que toma conducir una cuadra a una velocidad normal. La fantasía calmó mis sentimientos con respecto al incidente real e inmediatamente lo olvidé. 4 cuadras más allá, todavía estaba en la pista central y otra vez tuve que parar por una señal roja. En ese momento, mi atención estaba vuelta hacia adentro, en algo que ahora no recuerdo, cuando de repente, alguien golpeó la ventanilla cerrada de mi auto, y miré hacia arriba, para ver a una adorable anciana, de cabello gris, vestida toda de gris, sonriendo, me preguntó si podría ir unas cuantas cuadras conmigo, ya que había perdido su bus. Ella estaba sin aliento, como si hubiera corrido, y yo estaba tan sorprendida por su repentina aparición en mi ventanilla, en medio de una concurrida calle, que por un momento solo pude reaccionar físicamente, y sin responder me incliné y abrí la puerta de mi auto. Ella entró y dijo: «Es muy molesto correr tanto y luego perder un autobús. Yo no te hubiera molestado así, pero quedé de reunirme con unos amigos, a unas cuantas cuadras calle abajo, y si ahora tuviera que caminar, no los alcanzaría». 6 cuadras más adelante, exclamó: «Oh, qué bien. Todavía me están esperando». La dejé salir y ella me dio las gracias nuevamente y se alejó. Me temo que conduje a mi destino por reflejo automático, porque había reconocido completamente que acababa de observar un sueño despierto que tomó forma en la acción física. Yo reconocí lo que estaba sucediendo mientras estaba sucediendo. Tan pronto como pude, escribí cada parte del incidente, y encontré una sorprendente consistencia entre el sueño despierto y la subsiguiente realidad. Ambas mujeres eran ancianas, de modo gentil, toda vestida de gris y sin aliento por apresurarse para coger un autobús y perderlo. Ambas deseaban reunirse con amigos, que por alguna razón no podían esperar más tiempo por ellas, y ambas dejaron mi auto en el espacio de unas pocas cuadras, después de completar con éxito el encuentro con sus amigos. Estoy sorprendida, confundida y maravillada. Si no hay tal cosa como una coincidencia o accidente,
Entonces fui testigo de que la imaginación se convirtió en realidad casi instantáneamente. JRB. Cada día hay un momento que Satanás no puede encontrar, ni sus demonios tampoco, pero el hombre laborioso encuentra este momento y lo multiplica, y una vez encontrado, renueva cada momento del día si es colocado correctamente. Desde la primera vez que leí tu experiencia en La búsqueda, había deseado experimentar una visión. Desde que nos hablaste de la promesa, este deseo se intensificó. Quiero contarte mi visión, que fue una gloriosa respuesta a mi oración, pero estoy seguro de que no habría tenido esta experiencia si no fuera por algo que ocurrió hace 2 semanas. Tuve que estacionar mi automóvil a cierta distancia del edificio de la universidad donde tenía programado dirigir mi clase. Cuando salí de mi auto fui consciente de la quietud a mi alrededor. La calle estaba completamente desierta. No había nadie a la vista. De repente escuché una espantosa voz maldiciendo. Miré hacia el sonido y vi a un hombre blandiendo un bastón, gritando, entre palabras viles, te mataré, te mataré. Yo continué, mientras él se acercaba a mí. En ese momento pensé, ahora puedo probar lo que he profesado creer, si creo que somos uno, el Padre, este desamparado y yo. Ningún mal puede venir a mí. En ese momento yo no tenía miedo. En lugar de ver a un hombre viniendo hacia mí, sentí una luz. Él dejó de gritar, dejó caer su bastón y caminó en silencio, mientras pasamos con menos de 30 centímetros entre nosotros. Habiendo probado mi fe en ese momento, todo a mi alrededor parecía más vivo que antes. Las flores más brillantes y los árboles más verdes. He tenido un sentido de paz y unidad de vida que no había conocido antes. Fin de parte 5. Suscríbete para más.